Capítulo 4. Entonces, ¿de qué hablaron usted y Beelzebub-sama? Sona interrogó a Issei en el momento en que volvieron a estar dentro de la sala del consejo estudiantil y una vez estuvo perfectamente segura de que los dos Maous no estaban cerca. Issei suspiró y se apoyó en su muleta. No es como si me hubiera dicho que mantuviera esto entre nosotros dos, ¿verdad? Se preguntó a sí mismo, revisando su conversación con el diablo, uno de los cuatro de todos modos, y tratando de recordar si Ajuka había dicho o insinuado algo sobre no decirle nada a nadie sobre su trato. Podía ver que Tsubasa y Tsubaki no se inclinaban tan sutilmente para escuchar su respuesta. No sería tan obvio para él, especialmente concentrado como estaba, pero Tsubasa estaba sosteniendo su revista al revés y, mientras Tsubaki era más sutil, Issei estaba equivocado acerca de su impresión sobre ella y que realmente le gusta For Air Magazine con Bodybuilder Nakamura Ryo vs Kyousuke Konata en un barro. Lo había cogido la revista más cercana y conveniente para dar la impresión de que no estaba escuchando. Al final, Issei se rindió y simplemente decidió decírselo porque era más fácil que la alternativa, sin mencionar el hecho de que contárselo podría, a su vez, darle otra idea del trato que había hecho. Ese es un precedente peligroso que has sentado, Youdou-kun. Sona hizo una mueca una vez que terminó. Si tienes algún plan futuro de contrato con un demonio, entonces sería una buena idea negociar y hacerlo de modo que te dé una mayor ventaja o que tu pago sea menos ambiguo. Mientras hablas con un Mao aunque sea una sola vez o dos veces podría beneficiarte enormemente en tu magia, aceptar un recado dado por uno de los poderes de Beelzebub-sama sin saber nada de antemano es significativamente más arriesgado. No es que desconfíe de Beelzebub-sama. Sona se apresuró a tranquilizar a Issei desde que estaba empezando a verse un poco nauseabundo como su imaginación le proporcionó justo lo que tipo de tareas que un diablo podría tratar de darle. Realmente deberías haber liderado con eso, ¿sabes? Issei suspiró, algo del mareo y el pesar que le revolvía el estómago ahora que su primer contrato con el diablo recibió el sello de Sona de, bueno, probablemente no aprobación, pero al menos dijo que era seguro por el momento. Además, añadió. Que intentar decir que no a la Belzebú cuando él está mirando por el estilo. Eso suena como algo de uno de los BL me refiero a uno de los Erok, quiero decir. Me quedaré callado ahora. Reya dijo, con un rubor furioso en su rostro, moviendo sus pulgares y ocasionalmente mirando a Issei antes de arrastrar su mirada hacia el suelo, la cara enrojeciendo aún más. El único chico en la habitación miró a la chica antes de negar con la cabeza, diciéndose a sí mismo que acababa de escuchar mal. Siguiendo la repetición de sus acciones por parte de Tsubaki, asumió que la reina estaba haciendo lo mismo. Supongo que realmente son los tranquilos. Pensó distraídamente, tomando eso como una confirmación del estereotipo. Aunque no es que pueda decir nada. Los labios de Issei se crisparon, recordando las diversas cosas en su habitación, incluidas, entre otras, manga y novelas ligeras con la etiqueta ecchi, figuras que no eran exactamente lo que uno llamaría vestidas apropiadamente y muchos eroge y animes relacionados. Estoy de acuerdo. Dijo Sona. Las personas que lideran toda una civilización no son exactamente aquellas a las que simplemente les dices que no, especialmente considerando que Beelzebub-sama y los demás ganaron su posición al erradicar a los anteriores de su asiento de poder. ¿Ves? Entrené mi estadística de sabiduría. Issei dijo sabiamente, asintiendo con la cabeza y con la mano izquierda acariciando su barbilla. Puedo sentir que aumenta. Tal vez incluso obtenga una habilidad cuando llegue a los 50. Sona lo miró secamente. ¿Terminaste? Realmente no. Issei se rascó la mejilla, dejando caer la falsa seriedad y sonriéndole. Creo que todavía puedo seguir. Realmente preferiría que no. Dijo Sona, con la misma voz que su mirada, seca como el desierto. Me gustaría que siguiera adelante. Tsubasa chilló, retrocediendo a su lectura falsa y sonrojándose una vez que se dio cuenta de que estaba al revés, corrigiéndolo rápidamente. Oh. Tsubaki, mirando al caballero con desaprobación, miró su propia revista. Oh. Tsubasa, aunque no quiero decirte que dejes tus pasatiempos, te agradecería que no lo traigas a la sala del consejo estudiantil. Podría dar una impresión incorrecta a los estudiantes que vienen aquí, y tenemos una imagen que defender. Estoy bastante seguro de que la mitad de los estudiantes agradecerían algunas de las fotografías. La Rob de cabello azul hizo un puchero, aunque tomó la revista ofrecida de todos modos, colocándola de nuevo en su bolso. Yo no lo haría. Issei levantó una mano, mirándola con juicio. Por supuesto que no lo harías. Eres un chico. Esto es cosa de chicas.
Tsubasa dijo altivamente, inclinando su barbilla hacia él. Gracias a Dios por eso. Issei se quedó impasible y cada uno de los ocupantes hizo una mueca de repente. Issei parpadeó sorprendido. ¿Qué? Youdou-kun, por favor ten en cuenta que somos demonios. Sona suspiró, ajustándose las gafas. Invocar el nombre de la deidad cristiana es suficiente para causarnos daño. ¿En serio? Issei preguntó con incredulidad. ¿Cómo funciona eso? Bueno, según tengo entendido, él ideó un sistema para ello. El dios cristiano hizo todo un sistema para la realidad solo para herir a los demonios que dicen su nombre. Issei inclinó la cabeza, el rostro se arrugó. No lo entiendo. Si él pudo hacer eso, entonces ¿por qué no acabó, no sé, acabó con toda tu raza o algo así? No te ofendas. Sona asintió lentamente. No, ese es en realidad un muy buen punto. Quizás porque él era el tipo de persona que practicaba lo que su hijo había predicado en este mundo. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, ¿Jesús existió? Preguntó Reya, llevándose la mano a los labios y con los ojos muy abiertos. No, eso no es importante. Issei lo descartó, ignorando el hecho de que ese simple conocimiento probablemente sea suficiente para sacudir la sociedad moderna tal como es, con más de 1.000 millones de personas que creen en el cristianismo o en alguna secta del mismo. Quiero decir, ¿cómo decide el sistema? Ya que no soy un demonio, y fui yo quien dijo su nombre, ¿por qué te lastimarías? Y si él es tan benevolente, entonces ¿por qué poner eso en su lugar? Porque, Youdou-kun, Sona hizo una mueca, obviamente incómoda con la discusión. Por mucho que nos gustaría olvidarlo, la mayoría de los demonios antes de nuestra guerra civil no eran lo que usted llamaría tan amables individuos. Eran, caóticos, diría yo. Ellos, y nosotros hasta cierto punto, somos demonios por una razón que sabes. Ella le sonrió, esa incomodidad desapareció y en su lugar, una pizca de astucia tocando sus labios. Sona continuó con su explicación. Que tal vez era su manera de darle a la humanidad una forma de defenderse, de inclinar la balanza a su favor por así decirlo. Realmente no es ningún secreto que amaba a los humanos y que nuestros antepasados se aprovechaban de su codicia. Sona se encogió de hombros y le dejó pintar su propia imagen. Era inevitable, diría yo. Y eficaz. Por lo que he escuchado, varias órdenes se han aprovechado de eso e incorporaron cánticos y oraciones a su señor durante los exterminios de demonios. Sona torció los labios con disgusto ante la palabra. Después de un momento de pensar, Issei de repente miró a Sona. Dios. El ojo de Sona se movió, aunque aparte de eso, no dijo nada más y Tsubaki lo soportó con el mismo estoicismo, con solo un apretón de sus manos como señal de que sentía el dolor. Tsubasa sin embargo, hizo una mueca y Reya dejó escapar un adorable ep. Antes de agarrarse la cabeza, lo que hizo que Issei se sintiera un poco mal consigo mismo. ¿Ves? ¿Qué hay de eso? Preguntó Issei, masajeando su frente. ¿Es Dios? Otra ronda de gestos de dolor. ¿Realmente omnipotente? No, espera, palabra equivocada, omni algo, ¿cuál es la palabra? Omnisciente. Sugirió Tsubaki. Sí, eso. Issei dijo, asintiendo con la cabeza en agradecimiento a Tsubaki. Quiero decir, incluso tu tipo de demonios. Issei se quejó, señalando dónde estaban Tsubasa y Reya quienes comenzaron en sus asientos, señalándose a sí mismos confundidos. Esos son todos los niveles de injusticia. Su sistema está roto como el infierno si es capaz de ese nivel de independencia. Terminó haciendo pucheros. Bueno, él es el quiero decir, es el líder de los ángeles. Reya dijo tímidamente, intercambiando las palabras en el último segundo para evitar el dolor de la invocación. ¿No es normal ser tan poderoso? ¿Sabes lo que son? Preguntó Sona, cortando entre los dos como un látigo. ¿Cómo? Issei parpadeó, sorprendida por la repentina agudeza en su tono. No creo que alguna vez te haya hablado del sistema nobiliario Youdou-kun. Dijo Sona, de repente actuando muy cautelosa con él. ¿Rías te lo contó? ¿El sistema de nobleza? Issei repitió, tratando de recordar si alguna vez escuchó la frase antes. ¿No es así como tu hermana mayor llamaba el consejo estudiantil? La presidenta del consejo estudiantil suspiró y murmuró entre dientes. A veces, no tengo idea de qué hacer contigo Youdou-kun. Haces algo increíble en un momento y luego muestras tu ignorancia al siguiente. Issei le sonrió descaradamente. Fage. No te preocupes Rin-chan. Siempre hay una próxima prueba. Tal vez hay una corrección. Mi promedio para la clase ahora está alrededor de los 90.
En medio de los gemidos de decepción y los vítores de júbilo de los estudiantes de la clase, uno se destacó para Issei. ¡Ah! Gritó Matsuda, sosteniendo su periódico con orgullo. Obtuve un 77 en mi cuestionario. Chúpate. Me compraré otro videojuego para esto. Sí, sí, felicidades. Issei rechazó el papel, más porque casi lo empujó a la cara que por desdén por el logro de su amigo. ¿Podrías sentarte ahora? Todavía habrá una lección. Señaló, el maestro terminó de decir los nombres de los estudiantes y les pasó los resultados de las pruebas que la clase había tomado solo la clase anterior. ¿Qué obtuviste de todos modos? Matsuda le preguntó a Motoama por encima de la cabeza reclinada de Issei. 89. Gruñó, mirando sus resultados. Acerté casi todas, pero cometí un error en un punto y olvidé redondear la respuesta para el número 6. Púdrete. Matsuda dijo en respuesta. ¿Qué hay de ti, Issei? 100. Respondió, la voz ahogada por el hecho de que le hablaba más a su propio brazo que a Matsuda. Levantó la mano para mostrar el centésimo rodeado en la parte superior de su papel. Que te jodan a ti también. Matsuda les miró a ambos con gran dignidad. De vuelta a ti. Issei inclinó la cabeza para mirar a Matsuda con un ojo. ¿Y es esto realmente el agradecimiento que me das después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de todo lo que te he enseñado? El estudiante de secundaria afeitado puso los ojos en blanco. Boh. Ya te di algunas galletas, ¿no? ¿Galletas? ¿Galletas? Jadeó, dignándose realmente a sentarse en su indignación. ¿De verdad crees que las galletas valen el conocimiento que son las matemáticas? Las matemáticas, la verdad del mundo y lo más cerca que podemos estar de la escritura del mismo Dios. ¿Realmente crees que las galletas valen eso? Está bien, te voy a hornear otro maldito lote, ahora detente con el viaje de la culpa. Matsuda espetó. Issei sonrió en respuesta, echando la cabeza hacia atrás justo cuando el maestro comenzaba su conferencia. Gracias. Después de eso, el día pasó bastante rápido y casi no sucedió nada notable. Allí estaba esa cosa en la que encontró evidencia de otras actividades sobrenaturales en la cancha de tenis, pero aparte de eso, no había nada. Issei, ¿vas a casa? Preguntó Motoama, mirándolo desde donde él y Matsuda estaban limpiando el piso de su habitación. Issei, en un arrebato de generosidad, además de querer pasar más tiempo con sus amigos, se encogió de hombros y los ayudó a limpiar la tabla. Sí. Confirmó, colocando el borrador sobre el escritorio. Todavía tengo que terminar mi tarea de inglés. Eso es debido dentro de 2 días. Matsuda se quejó. Sí, bueno, Kaichou dijo que esperaba que mejorara mis calificaciones, al menos entre las 20 mejores de la escuela. Hizo una mueca. Quiero decir, sé que soy bueno en matemáticas y todo, pero soy un desastre en historia e inglés. Estudio. Sugirió Motoama. Issei puso los ojos en blanco. Es fácil para ti decirlo. Estabas entre los 10 primeros en el examen de ingreso. Es genial. Motoama sonrió. De hecho, me dan dinero por ir aquí. Solo espera. Issei prometió. El próximo semestre, también voy a recibir dinero de esta escuela. Buena suerte. Los dos le dijeron, Motoama un poco alentador, un poco desafiante y Matsuda apático. Realmente no había sucedido nada fuera de lo habitual en todo el día, nada importante de lo que tomar nota. Entonces, Issei realmente debería haberlo esperado cuando, acercándose al final del día, algo sucedió porque, por supuesto, lo hubo. ¿Quién es ese? Se ve tan genial. ¿Crees que está esperando a alguien? ¿Por qué más estaría aquí? Internamente, Issei debatió sobre darse la vuelta y simplemente levitar sobre la pared antes de descartarlo. A esta hora del día, había demasiada gente alrededor para verlo, y no quería incomodar a Sona y o Rías por una limpieza mental, así como el hecho de que estaba un poco incómodo con la práctica. Entonces Issei se armó de valor y caminó hacia la puerta, esperando contra toda esperanza que no fuera él a quien estaba esperando. Todo fue en vano, por supuesto. La vida parecía ser del tipo que nunca lo dejaba solo, y una juca Beelzebub parecía ser muy parecido. Eso es tan frío de tu parte, Youdou-kun. Murmuró, empujándose de la pared, guardando su teléfono. Nunca te consideré del tipo que ignora a alguien así. ¿Por qué conoce a Youdou? ¿Crees que son un artículo? De ninguna manera es demasiado guapo para un tipo como Youdou. Además, no creo que Youdou se mueva de esa manera. Pero se ven bien juntos. Los ojos de Issei se crisparon. Puede que no tenga un oído muy agudo, pero en realidad no importaba, ya que las chicas que los miraban no eran de ninguna manera sutiles acerca de sus chismes.
Está bien, lo que quieras, dímelo cuando estemos fuera del alcance del oído de la escuela, ¿trato? Issei gritó, pasándolo e incitando al diablo a seguirlo. Negociar. Ajuka objetó, los ojos brillando divertidos, provocando aún más reacciones entre las mujeres que estaban en deuda con su interacción. Oh. Gyoudo es tan atrevido. Así que él es del tipo que se hace cargo, ¿eh? Respira Issei. Pensó para sí mismo, cerrando los ojos. Solo quedan 4 años para que puedas emprender el viaje al mundo. Además, ¿quién necesita una buena reputación de todos modos? Me gusta jugar mi vida en modo difícil. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí de todos modos? Le preguntó a Ajuka, intimidado en privado por cómo este último lo dominaba en altura, el diablo tenía casi un pie sobre él. Te pedí que te escogiera el cerebro de vez en cuando, ¿no? Ajuka le arqueó una ceja. No me digas que estás incumpliendo nuestro trato tan pronto. Multa. Issei suspiró. ¿A dónde quieres ir? He estado pensando en tomar un café. Dijo Ajuka, igualando su ritmo con Issei. ¿Quieres? Yo pagaré. Él ofreció. Issei lo pensó. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Tienes un lugar en mente? De hecho, tenía la intención de probar el menú en un café del que me habló un amigo. Ajuka tarareó. ¿Estarías dispuesto a complacerme? Ya estuve de acuerdo, ¿no? Issei señaló. Además, estoy bastante seguro de que de alguna manera empeorarás esto para mí si no estoy de acuerdo, así que bien podría tomar el menor de 2 males. Buen hombre. Aprobado por Ajuka. Ya estás aprendiendo. Hago lo mejor que puedo. Issei dijo secamente. Eso es todo. Ajuka se detuvo de repente frente a un edificio que Issei no reconoció, una ventana con las palabras Mafille Patissiere escritas en cursiva suave. El diablo le abrió la puerta a Issei. Después de ti. Gracias. Gruñó, entrando en el pequeño y cálido café, siendo recibido por una música ligera de jazz, así como por una linda camarera que les sonrió a los dos. ¿Ah, mesa para 2? Preguntó, las palabras parecían un poco extrañas para Issei. Sí, gracias. Ajuka asintió, puso una mano sobre el hombro de Issei y lo condujo a la mesa de 2 plazas a la que la camarera los había llevado. Buenos días, señores, mi nombre es Claudia y seré su servidor por el día. Preguntó una vez que se instalaron, entregándoles un menú a cada uno. El especial del día es la sopa de almejas. Palitos de pan de cortesía, señor. Me gustaría el café correcto con una guarnición de tarta de queso de arándanos, por favor. Oh, todavía no he comido, y un corneto de fresa. Por supuesto. ¿Y para el otro caballero? Dijo Issei muy elocuentemente, mirando el menú confundido al ver todos los nombres elegantes que no tenía idea de pronunciar correctamente. Solo café por favor, crema y azúcar. Y un pastel de queso también. Añadió como una ocurrencia tardía al recordar que estaba siendo tratado por su anfitrión. Ajuka soltó, lo que provocó que Issei lo mirara con curiosidad. ¿Qué? Es una pena, solo comprar café normal, especialmente en un lugar como este. Continuó vagamente. Hubiera sido mejor elegir algo más, ajeno a tus gustos. Ah, bueno, siempre hay una próxima vez. No tengo idea de lo que estás diciendo. Issei confesó. ¿Habrá una próxima vez? Aún así, no tenía idea de que supieras lo italiano, aunque esto ciertamente lo hace más conveniente, ¿no crees? Ah, no sé italiano, ¿de qué estás hablando? Ajuka enarcó una ceja antes de echarles un vistazo a él y al restaurante. ¿No tienes idea de dónde estamos? Supongo que sería culpa mía, traerte aquí sin tu permiso o incluso sin tu conocimiento es un poco grosero. Lo siento. Espera, ¿de qué estás hablando? Aclárame. Issei interrumpió, cerrando el menú y dejándolo sobre la mesa. ¿Estamos en Italia? Ajuka inclinó la cabeza hacia él. Pero, eso es como la otra mitad del mundo. Issei tartamudeó. ¿Cómo? Ajuka le dio una sonrisa. Soy un Mau. Dijo simplemente. Probablemente no lo dijo de esa manera, pero esas 3 palabras le dieron escalofríos a Issei. Se acaba de enviar los 2 a mitad de camino en todo el mundo sin siquiera darse cuenta Issei pensó, lamiendo sus labios repentinamente secos. No, apenas se utilizó magia. Ni siquiera vi un círculo mágico. ¿Cómo es eso? Issei miró al diablo que había vuelto a leer detenidamente el menú, sin siquiera lograr completar su proceso de pensamiento. Así que este es el poder de un Mao, Issei tragó, preguntándose cuándo apareció el nudo en la garganta. Supongo que esos números no son solo para mostrar. Pero, ¿cómo lo hizo?
Internamente se gritó a sí mismo. Logísticamente, numéricamente, no podía hacer ni cara ni cruz. Simplemente no había forma posible de que Issei pudiera ver qué sucedía. Pues cuán fantástica parecía la magia, y en contra de la visión romantizada que la gente normal ve como la magia todavía seguía un conjunto de reglas, todavía estaba gobernada por varias leyes de la naturaleza. Por un lado, los círculos eran casi siempre la parte más importante de la ecuación, era la columna vertebral, la base de todo, con las únicas excepciones, Issei asumió por ensayo y error, así como por algunas investigaciones ligeras, que se encuentran en lugares muy casos poco probables, muy raros e incluso entonces era una exageración razonar completamente. Por otro, ni siquiera la magia puede ignorar las leyes de conservación de la energía. Un practicante simplemente no puede invocar una esfera de agua o fuego de la nada. Había pasos involucrados en ello, y en cada paso, se perdería energía utilizable. No completamente, por supuesto, eso dependía de la eficiencia y el cerebro del lanzador, así como de su músculo mágico, pero en general, habrá al menos algo de energía de escape en alguna parte del sistema. La cantidad de energía necesaria para transportar a alguien a través del espacio no era de ninguna manera una cantidad trivial, es por eso que los círculos de teletransportación generalmente eran, al menos, del tamaño de un humano, más ecuaciones caben en más espacio significa que el calor mágico que está teniendo lugar se extendió, lo que significa que se necesita menos energía mágica para crear realmente doblemente cuando se tiene en cuenta el hecho de que la energía requerida aumenta proporcionalmente a la distancia entre los dos puntos, a menos que haya algo allí que actúe como amortiguador, o que ya haya un círculo mágico en lugar del destino objetivo que estaba impulsado por líneas de ley, runas o la magia de otro practicante, en el que el poder necesario para crear el círculo de transporte se redujo a la mitad, tal vez incluso más dependiendo de muchas otras variables. Si bien Issei no tenía absolutamente ninguna duda de que Ajuka era capaz de impulsar a uno que podría transportar a dos personas de Japón a Italia sin sudar, necesitaría al menos poner algo de magia en él. Al menos, eso era lo que la lógica le decía a Issei que asumiera. Por supuesto, y todavía era puramente teórico, Issei podía imaginar un círculo mágico que era tan eficiente que apenas requería energía mágica para encenderlo, acercándose a cero en realidad, pero era puramente teórico y lo que es más, estaba más a lo largo de líneas de una máquina de movimiento perpetuo, bonitas a la vista pero en última instancia inútiles excepto para un ejercicio mental, que no transportan a dos personas a través de grandes distancias. ¿Cómo lo hizo? No, espera, cálmate Issei, todavía tienes asuntos más importantes de los que ocuparte. Issei se dijo a sí mismo, tomando una respiración profunda. ¿Cómo diablos te las arreglaste para entender al maldito italiano? Necesito tomar un poco de aire. Se puso de pie abruptamente, agarrando su muleta de donde estaba contra la mesa. Regresaré en unos minutos. Date prisa o tu café estará frío cuando regreses. Issei ignoró al diablo, probablemente no sea un movimiento inteligente considerando sus hallazgos recientes, pero en este punto, realmente no le importaba. Solo necesitaba pensar un rato. También estaba bastante seguro de que Ajuka había murmurado algo en voz baja que sonaba sospechosamente como justo a tiempo. Pero eso probablemente era paranoia hablando. Dios sabe que estar cerca de un maldito señor del inframundo le haría eso a una persona. Entonces, Issei caminó, notando que la gran mayoría de las personas con las que se encontraba en el camino parecían provenir de un solo lugar. A pocas cuadras del café, encontró una plaza bastante bonita, con una fuente incluso, bastantes personas salpicando el lugar aquí y allá, pero lo suficientemente silenciosa para unos momentos de introspección por los que Issei estaba un poco contento. Comenzó como un simple día escolar y de alguna manera terminó con él en Italia, almorzando, Issei entrecerró los ojos ante el sol matutino de Italia, desayunando, se enmendó en sus propios pensamientos, no con un diablo, sino con el diablo, o en al menos, uno de los cuatro, que apenas es mejor ahora que Issei lo pensó. Dio un suspiro, dejó caer los brazos a los costados y miró hacia las nubes que ahora habían cubierto el cielo. Italia es hermosa. Se dio cuenta, solo notando la pintoresca pequeña iglesia cercana, los pájaros volando desde su lugar en los árboles y posándose en los bebederos de piedra para pájaros estacionados en la plaza. Incluso llegó una brisa suave y los pocos árboles se mecieron con el viento. Los labios de Issei se crisparon inconscientemente ante la pintoresca escena. Ojalá pudiera dibujar. Reflexionó para sí mismo, apuesto a que mis padres agradecerían ver esto.
Interrumpió una voz e Issei parpadeó, volviéndose para ver ojos verdes preocupados mirándolo, cabello rubio dorado sostenido debajo de un tocado de monja blanco y azul, mientras ella misma vestía un hábito del mismo esquema de color. Lo siento si te estoy interrumpiendo, pero como que miraste hacia abajo y me preguntabas si, ¿podría ayudarte? Preguntó, mirándose las manos lentamente y moviendo los pulgares, mirándolo desde debajo de su flequillo antes de bajar la mirada. Está bien si no quieres. Si no te importa que te pregunte, ¿por qué estabas tan triste? La niña, que se había presentado como Asia Argento, le preguntó a Issei, este último se sentó y le entregó una lata de refresco de la máquina expendedora a unos pasos de donde estaban los dos. Muchas gracias. Me han dicho que soy un buen oyente. Agregó como una ocurrencia tardía, mirando la lata de refresco en ella con una especie de confusión casi estreñida, e Issei trató de reprimir una risa, aunque la sonrisa aún se escuchó, supongo. Issei admitió, pensando que expresar sus sentimientos a un completo extraño en un país extranjero, en un idioma que ni siquiera sabía que conocía, contribuyó un poco a esa sensación de confusión que ha estado sintiendo antes de encogerse de hombros. Es manera más allá de la línea. Bueno, supongo que he estado un poco confundido por lo rápido que ha ido mi vida. Hace unos meses, todo era normal entonces, se encogió de hombros, levantando su muleta con énfasis. Las cosas simplemente sucedieron, muchas cosas en realidad. Supongo que entré un poco en pánico. ¿Necesitas ayuda con eso? Preguntó Issei, tendiéndole la mano a Asia. Ese sí. Lo siento, dijo dócilmente la rubia, devolviéndoselo. Abrió la tapa y se la devolvió a Asia. No tiene una pajita. Añadió. Tómatelo de la lata. Oh. Asia asintió, sorbiendo la lata, animándose. Puede que no sea la mejor persona para decir esto, pero tal vez el cambio no es tan malo. Después de todo, Dios nos ama a todos, y tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo espera Issei-san, y mira lo bueno en lo que ha hecho por ti. ¿Un acto de Dios, eh? Issei consideró con sarcasmo. Nunca antes había considerado ese ángulo. Por otra parte, tampoco he sido nunca del tipo religioso. En voz alta, dijo, supongo que no tenía un plan que no implicara que yo perdiera el uso de mi pierna. Vio a Asia hacer una pausa, casi podía ver las ruedas girando en su cerebro, podía verla reflexionar sobre una decisión. Issei-san, ¿puedo intentar algo? ¿Para tu pierna? Claro. Ella se movió nerviosamente e Issei sintió que su respiración se atascaba en su garganta incluso cuando la esperanza ardía en su pecho, tan intensa que casi le dolía físicamente. Sin embargo, lo aplastó inmediatamente después. No hay necesidad de hacerse ilusiones por nada. Aún así, no negó que la idea de que pudiera volver a caminar sobre sus dos piernas fuera agradable. Por favor, no te asustes Issei-san, dijo Asia, respirando profundamente, levantándose de la silla y arrodillándose junto a la pierna derecha de Issei. Levantó las manos, las puso sobre él y cerró los ojos, moviendo los labios en una oración silenciosa. La luz verde cubrió sus manos, y los ojos de Issei se abrieron, mirándolo con leve asombro. Se llama Duilig de Alin. Ella explicó, sin mirarlo a él, sino al resplandor verde. De hecho, acabo de terminar una misa de curación aquí. ¿Es esto un Sacred Heart? Preguntó Issei, recordando las palabras que Rías había dicho hace tanto tiempo. Asia preguntó, mirándolo con sorpresa. ¿Sabes qué es esto? He oído hablar de eso antes, de pasada. Issei se rascó la mejilla. Soy una especie de mago. Para demostrarlo, extendió la mano y, con un pequeño esfuerzo, creó un pequeño círculo mágico del tamaño de su palma. Ver. Oh. Eso es tan genial Issei-san. Asia dijo efusivamente, mirándolo con asombro. Nunca antes había visto magia pagana. ¿Pagano? Pensó Issei. ¿Tiene la iglesia su propia magia? Hizo una nota mental sobre ese dato en particular, asegurándose de leer sobre ese tema cuando tuviera tiempo. Asia parpadeó y miró su pierna. La luz verde se intensificó repentinamente antes de apagarse nuevamente. Yo no, tartamudeó Asia, mirándose las manos en estado de shock. ¿Por qué no lo hizo? ¿No funcionó, no? Issei preguntó gentilmente. No. Pero eso nunca había sucedido antes. La rubia se armó de valor, los ojos de repente se agudizaron. Por favor, déjame intentarlo de nuevo. Issei parpadeó antes de suspirar y poner las manos sobre su cabeza. Gracias por intentarlo. Lo aprecio, de verdad. Pero tal vez esta sea otra de esas cosas que Dios tiene en plan. Para los dos. Pero, todavía puedo. Gracias.
Issei enfatizó por tercera vez, mirándola directamente. Asia se quedó quieta, bajando la mirada. Siento no poder curar tu pierna. Eso nunca había sucedido antes. Ella admitió, aparentemente haciéndose más pequeña. Ah, está bien. Issei agitó las manos con desdén. Me he acostumbrado a esto de todos modos. No es tan malo. De verdad. Él insistió en la mirada de Asia. Además, creo que la gente podría hacer preguntas si de repente puedo volver a caminar. Añadió para sí mismo. Además, ya me ayudaste con mis problemas. Miró su reloj antes de hacer una mueca. Tengo que estar en algún lugar ahora. Adiós Asia, gracias por todo. Se puso de pie y se estiró, Asia siguió su ejemplo. Adiós Issei-san. Asia le dijo adiós con la mano. Espero que tengas una buena vida. Tú también Asia. Issei dijo, agregando en broma. No hagas nada que yo no haría. Como quedar atrapado en el negocio de los demonios. Pensó medio en broma, medio en autocrítica. Gracias por la charla. Gracias por la bebida. Tal vez estoy mejor de esta manera Issei reflexionó, caminando de regreso al café después de un último saludo a la chica rubia que le había dado un minuto de su tiempo para escuchar sus problemas. Ser atropellado por un camión, quedar lisiado. Tal vez realmente no sea un problema, más como obstáculos. Sí, eso sonó bien. Después de todo, aprendió sobre la existencia de la magia. Conoció al líder y señor supremo de toda una maldita cultura, una cultura que estaba prácticamente oculta a la sociedad normal. Incluso conoció a la hermana mayor de Sona que, Issei aún no podía reprimir su incredulidad sobre el hecho, era otra que dominaba a los demonios, poderosa tanto política como personalmente. Y, por supuesto, realmente conoció a la chica conocida como Sona Citri. Estás de vuelta. Dijo a Juka, dándole una mirada y viendo que algo de la tensión que envolvía a Issei se había aflojado un poco. ¿Tienes lo que necesitabas? Sí. Issei dijo con un movimiento de sus labios. Se inclinó, tomó su café aún caliente y acercó el plato que contenía su pastel. Sí, creo que lo hice. Bien. Ajuka asintió con lo que parecía una leve aprobación. Gyoudo-kun, te voy a dar un consejo, de una persona a otra. No habrá ocasiones en que es necesario descartar las emociones y utilizar los datos para tomar decisiones que pueden afectar a mucha gente. ¿Crees que me pasará a mí? Issei preguntó sorprendido. Oh, créeme, el diablo tomó un sorbo de su café. Tengo cierto conocimiento sobre cosas como esta. Oh, eso me recuerda. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un pequeño paquete. Esto es lo que me ha pedido. Pruébelo, vea si funciona. ¿A alguien más le parece un poco extraño que la mala suerte de Kuopara, bueno, cosas como el santuario en general? Comentó Issei, mirando un mapa de su ciudad pegado a la pared en la sala del consejo estudiantil. Porque tenemos como 2 santuarios abandonados aquí. También está esa iglesia abandonada allá. Quiero decir, ¿qué pasó con esas cosas? ¿La gente simplemente se rindió y se rindió? Preguntó Issei, volviéndose hacia Sona. Me hubiera gustado oír a esos durante los festivales. Añadió un poco triste. Esos han sido abandonados antes de que llegáramos aquí Gyoudo-kun. Sona le dijo. Según tengo entendido, los santuarios fueron construidos demasiado lejos para que sea estrictamente conveniente para la persona promedio. Entonces, ¿por qué construirlo tan lejos? Issei miró el mapa, inclinando la cabeza y entrecerrándolo. Que era bastante cierta distancia de la ciudad propiamente dicho, aunque no lo suficiente como para merecer la deserción absoluta del lugar. Espíritu. Tsubaki dijo. Los santuarios no funcionarían realmente si no hubiera espíritus, y los bosques fuera de Kuo están llenos de ellos. ¿No hay formas de hacer que esos espíritus se muevan? ¿Entonces los santuarios podrían ser usados? Preguntó Issei, volviéndose a sentar en el sofá y agarrando un bloc de notas y un bolígrafo. Parece una pérdida de esfuerzo. Bueno, tienes que preguntarles a quienes realmente los hicieron, porque yo personalmente no tengo idea de lo que estaban pensando cuando lo construyeron. Tsubaki se encogió de hombros. Tal vez calcularon mal, tal vez algún yokai tramposo jugueteó con las mentes de los diseñadores, tal vez fue solo un error humano. En cualquier caso, hicieron esos santuarios como son. Issei se rascó el cuello, murmurando. Todavía me parece un desperdicio. Entonces, ¿de qué hablaron usted y Belzebub-sama sobre Gyoudo-kun? Sona cambió de tema, todavía ocupada con el papeleo aunque obviamente curiosa. Y no respondas nada. Tener una charla cara a cara con un Mahou es algo que muchos magos desean. Eso no es nada.
Oh, dijo Issei, rascándose la mejilla. Bueno, hablamos sobre la teoría de la magia avanzada y cosas por el estilo. Él sabe muchas cosas. Añadió, inútilmente. También estaba él hablando sobre el inframundo. ¿Realmente hicieron un sol solo para los demonios resucitados? Sí, lo hicieron. Confirmó Sona. Los humanos que se convirtieron en demonios dijeron que tener un cielo oscuro sobre ellos todo el tiempo los hacía sentir un poco deprimidos a pesar de que tenían la constitución de un demonio, por lo que los Maous decidieron hacer un sol para su conveniencia. El ojo de Issei se crispó. Hay por lo que muchas cosas mal en esa última frase tuya. Quien solo arriba y hace un maldito sol. Issei se quejó, y continuó murmurando cosas en voz baja sobre ese hecho. Entonces, ¿de qué más hablaste? Preguntó Reya, sin levantar la vista de su crucigrama, mordiendo la punta de su lápiz. Oh. Antigüedad. Escribió la respuesta, comprobando si se mantenía y asintió con satisfacción mientras lo hacía. Bueno, no mucho más después de eso. Issei le sonrió tímidamente a Sona. Aparte de que él se queja de su hermano menor, realmente no hay mucho de qué hablar. Quiero decir, los dos somos muy diferentes. ¿Su hermano menor? Los labios de Sona se torcieron con disgusto. ¿Habló de Diodora Astaroth? ¿Por qué será así, Kaichou? Issei preguntó con una mirada inquisitiva. ¿No te gusta o algo así? No es que tenga nada contra él personalmente. Sona dijo con una expresión que le dijo a Issei lo contrario. Es solo que ha habido rumores sobre el hermano menor de Beelzebub-sama, menos que cosas estelares que se han dicho sobre él. No lo creo personalmente, por supuesto, solo lo conocí una vez. Se apresuró a tranquilizarla y dejó el bolígrafo encima de la mesa. Pero admito, él sí me frotó de la manera incorrecta, especialmente esa nobleza suya. ¿Por qué? Bueno, no quiero decir nada concreto, pero en total, tiene una mala reputación entre los sirvientes de mi casa. Algunos rumores sobre abusos y cosas por el estilo. Los ojos de Sona brillaron y lanzaron a Issei una mirada furiosa. No te atrevas a decirle a Beelzebub-sama lo que acabo de decir. Sí, sí. Issei levantó las manos en señal de capitulación. No te preocupes, Sheesh. No soy del tipo que habla de parloteo que sabes. Tsubasa, que había terminado su carga de trabajo diaria, miró hacia arriba y miró lo que todos parecían haberse perdido todo el tiempo. Oudou-kun, ¿por qué tienes una gargantilla? Al escuchar esas palabras, Sona levantó la vista de su mesa casi con alarma y se centró en la pequeña gargantilla negra lisa en su cuello con lo que parecía una pequeña caja rectangular no más grande que su pulgar. ¿Eres uno de esos tipos ahora? El bluenete continuó con más entusiasmo de lo que Issei se sentía estrictamente cómodo. Se las arregló para articular con bastante brillantez antes de tragar saliva ante la voz que habló ante él. Sí, Oudou-kun. Dijo Sona, con la voz llena de decepción y hostilidad. ¿Eres uno de esos tipos ahora? No. Hizo un gesto con las manos. Esto es algo de Ajuka-san. Es algo que me ayuda con la magia. Mintió entre dientes, sin saber por qué, pero sintiendo que su capacidad para ver números en todas partes era algo que necesitaba mantener cerca de su pecho. Bien entonces. Dijo Sona con sospecha, dándole una última mirada antes de regresar a su trabajo. Oudou-kun, no espero menos de ti que no sea un comportamiento estelar. ¿Entendido? Lo tengo. Issei asintió débilmente. Él acaba de llamar a Beelzebub-sama a Ajuka-san. ¿Crees que los rumores son ciertos? Reya, ligeramente sonrojada, le susurró a Tsubasa, cuyos ojos se abrieron y se volvieron ansiosamente hacia su compañero de nobleza en busca de información. ¿Qué rumores? Preguntó emocionada, mirando entre el obispo e Issei, intentando, y fallando, ser sutil. Issei se desesperó por dentro. Issei caminó a casa un poco colgado detrás de Matsuda y Motoama. Levantó la mano distraídamente y, después de buscar a tientas el botón, todavía no estaba acostumbrado a lo que colgaba de su cuello, lo hizo clic y apagó la pequeña máquina. Inmediatamente, los números regresaron a su campo de visión, invadiéndolo durante los primeros segundos antes de que Issei tuviera su habilidad bajo control, dejándolo con una vista clara. Lo miró antes de sonreír, lo volvió a hacer clic, los números desaparecieron de la vista, la pequeña luz volvió de rojo a verde y alcanzó a sus dos amigos. ¿Quieren helado? Mi regalo. Issei dijo, con una sonrisa felizmente contenta en su lugar.